Muy amadas y amados, en esta oportunidad leemos del Evangelio según San Mateo, de allí el capítulo 9, a partir del verso 35 hasta el verso 8 del capítulo 10. Y leemos en esta ocasión de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el celote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Palabra de Dios. Como indicábamos hace un ratito, en lo que queda de este año litúrgico, la ruta de nuestra jornada continuará a través del Evangelio según Mateo. Este Evangelio tiene particularidades que francamente me parecen fascinantes. La semana anterior hacíamos referencia a una de esas particularidades, y indicamos, que el Evangelio según Mateo comienza señalando que Jesús es Emmanuel, que significa, ¿cómo? Dios con nosotros. Y entonces culmina este Evangelio con las palabras de Jesús, que las leímos la semana anterior también, afirmando su acompañamiento a quienes responden y obedecen su llamado, diciéndoles: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otra de las particularidades del Evangelio según Mateo es que el compositor de esta obra
toma las enseñanzas de Jesús, las que recibió a través de la tradición oral. Él toma esas enseñanzas y las organiza en 5 discursos, haciendo eco de la Torá, es decir, de la instrucción mosaica dada ¿en cuántos libros? Imagínense, en 5, ¿no? La Torá. Haciendo eco de la Torá. Este autor recoge toda la enseñanza de Jesús y la acomoda en 5 discursos. Especialistas en literatura bíblica encuentran en esa particularidad de Mateo una forma de presentar a Jesús como un nuevo y superior Moisés, siendo Moisés quien había entregado la ley divina al pueblo hebreo, mientras que Jesús viene entonces a perfeccionarla, a llevarla a su culminación. Viene, como indica en el capítulo 5, viene a cumplir esa instrucción, esa ley. Y de esos 5 discursos de Jesús en el Evangelio según Mateo, el más conocido es el que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, tradicionalmente llamado el Sermón, ¿de dónde? De la montaña, el Sermón del Monte o el Discurso del Monte. Ahora bien, el segundo de esos discursos se encuentra contenido en el capítulo 10, del cual hoy acabamos de leer algunos versos. Y este segundo discurso es conocido como el discurso del discipulado o el discurso del apostolado cristiano. Es un discurso que Jesús dirigió a sus 12 discípulos. Y por ello encontramos allí la instrucción inicial de limitarse, restringirse a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Una instrucción que al final del Evangelio de Mateo vemos entonces al Cristo resucitado ampliándola para incluir no solo a las ovejas de Israel, sino a todas las naciones. Y les confieso, mis amores, que para mí ha sido una delicia lidiar y luchar con el texto bíblico durante esta semana, y lamento mucho no poder descargar en un solo sermón todo lo que allí he encontrado. Las Escrituras Sagradas son una fuente inagotable de enseñanza y de instrucción en el camino del reino de Dios. Y espero y confío que en un futuro tengamos la oportunidad de regresar a este pasaje para poder explorar aún más toda su profundidad. No obstante, me gozo hoy en poder compartir algunos aspectos que no solamente ofrecieron enseñanza a las comunidades del primer siglo, sino que tienen mucho que decir a la cristiandad, a la iglesia del tiempo presente. Primero, vemos que el pasaje comienza describiendo el obrar de Jesús en pueblos y aldeas, indicando lo siguiente, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La frase ovejas sin pastor es una metáfora
que es ampliamente utilizada en la literatura hebrea, especialmente en los discursos de los profetas, para describir la ausencia de liderato religioso y político, sacerdotes y reyes que se ocuparan de guiar y de cuidar adecuadamente al pueblo hebreo en su camino del Señor. Y quiero llamar nuestra atención a otro detalle en ese mismo verso, es el verso 36. ¿Quiénes son las multitudes? Allí habla de las multitudes. ¿Quiénes son esas multitudes? Bueno, en primera instancia, pudiésemos pensar que se trata de una multitud diversa, como la que hoy encontraríamos en una sala de conciertos o aquí cerquita en el estadio deportivo. Pero la expresión del texto original, en su idioma original, es más específica de lo que usted y yo pudiéramos imaginar. Lo que allí se traduce como multitudes, o en otras versiones se traduce como simplemente como gente, también puede traducirse, oiga bien, como la plebe o la gentuza. ¿Usted ha oído esa expresión alguna vez? Y usted la ha dicho también, montones de veces, claro que sí. Se puede traducir como la plebe o la gentuza. Fíjense bien, no se trata allí de las clases pudientes y dominantes de su tiempo. Se trata de las personas carentes de privilegios, carentes de recursos y carentes de influencia. Se trata de la gente común, ignorada por quienes estaban acostumbrados a las ventajas que les aseguraba el poder económico, político y religioso. Se trata allí de gente pobre, de gente enferma, de gente menospreciada. Se trata allí de gente vulnerable y oprimida por los sistemas. Y a esa gente, a esas multitudes, indica el texto bíblico que Jesús las miró. Las miró, pero no las miró con la mirada esa de desprecio y de arrogancia. No las miró con la mirada insensible que pasa por alto la necesidad. No las miró con la mirada de rechazo a quien es diferente. Echa para allá, no te me acerques, no me toques. La mirada de Jesús es la mirada que le provoca compasión. Y la descripción del texto griego en compasión es bien poderosa, porque se describe con la reacción interna del cuerpo. Se le estremecieron las entrañas. Esa es la mirada de Jesús, la mirada compasiva, la mirada tierna, la mirada amorosa, no la mirada que rechaza, sino la mirada que acoge. Y mis queridas y queridos, qué mucha falta hace en nuestro tiempo que aprendamos a mirar como mira Jesús. Eso es lo primero. Lo segundo, habiendo visto e identificado la necesidad, Jesús responde de una manera muy peculiar. Jesús responde reclutando a los discípulos y lo hace de una manera muy interesante. Él los manda a rezar una oración
pero es una oración para la cual ellos mismos son la respuesta a esa oración. Y les dice, pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo, les dice Jesús. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y acto seguido, entonces Jesús les da autoridad a ellos y los envía a ellos al campo. Interesante, ¿no? Pero quisiera invitarles a considerar la composición del grupo de discípulos que Jesús allí está comisionando. A esos obreros que Él recoge y les da la instrucción de ir. De seguro, varios de los nombres en la lista que allí está nos van a resultar muy familiares. Pero quisiera hoy enfocar nuestra atención no en los 12, sino en dos. Simplemente en dos de esos discípulos. Uno de ellos es identificado allí como Mateo. Y se da una información sobre Mateo. ¿Qué se dice allí sobre Mateo? Que es cobrador de impuestos. Y también el otro en el cual queremos enfocarnos es identificado como Simón el Celote. Mira bien esos dos personajes. Mateo, el recaudador de impuestos, y Simón el Celote. Y quiero llamar nuestra atención a que ambos, los dos, Mateo y Simón, representan extremos en el espectro político de la Judea del primer siglo. Extremos en el espectro político de la Judea del primer siglo. Uno de ellos trabajaba para el imperio, mientras que el otro luchaba contra la opresión y la ocupación. ¿Sabe de quién? Del imperio. Ambos extremos. Y fíjense bien, estamos hablando no solamente de adversarios ideológicos o de adversarios filosóficos, sino que ellos representan una enemistad radical. Enemistad que le costó la vida a muchas personas en ambos extremos. Y a esos dos, a los dos, no a uno sí y el otro no, a los dos Jesús los recluta para unirse a la causa del reino de Dios. Yo quiero que usted esté bien pendiente a lo que eso allí está mostrando, porque eso es muy importante. Y es muy importante y de gran profundidad, particularmente en nuestro contexto. El discipulado genuino requiere lealtad al proyecto del reino de Dios por encima de consideraciones y de divisiones ideológicas, políticas, partidistas y de cualquier otra naturaleza. La lealtad al reino va primero. Y Jesús lo demostró trayendo a dos extremos y ubicándolos en el mismo proyecto. Mis amores, como dicen repetidamente las Escrituras, yo lo voy a repetir: quien tenga oídos para oír,
oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Eso es lo segundo. Lo tercero, el encargo que el Señor les da los convierte. Fíjense bien esto, el encargo que el Señor les da los convierte de discípulos a apóstoles. Los transforma de discípulos, los transforma entonces en apóstoles. Y es importante observar que hasta ese momento, cuando uno lee toda la narrativa del Evangelio según Mateo, se va a percatar que hasta ese momento el Evangelio según Mateo les ha llamado todo el tiempo discípulos. Pero ahora, en eso que hoy leímos en el verso 2, les llama por primera vez apóstoles. No les llama discípulos, les llama apóstoles. Ellos entonces pasan de ser aprendices a ser enviados. Y eso es lo que significa en el idioma original la palabra apóstol. Un apóstol es un enviado, una enviada es un representante. Son ellos llamados a pasar de la teoría a la práctica. Ellos ya han visto el ejemplo de Jesús, pero ahora les corresponde ponerlo por obra. Amadas y amados, es necesario reconocer que la vida cristiana tiene ambos componentes: aprender y actuar. Aprender y actuar. No podemos pasarnos la vida entera sentados y sentadas en el salón de clases hablando de la teoría del reino de Dios. Es indispensable salir a poner el reino de Dios en práctica en la vida cotidiana, en el día tras día. Querida iglesia, querida hermana y querido hermano, aquí o en el exterior, hay demasiadas vidas agobiadas, para usar el lenguaje del texto, demasiadas vidas agobiadas y desamparadas que necesitan la buena noticia del reino que está cerca, el reino de la compasión, el reino de la restauración, el reino de la liberación. Y nosotras y nosotros también, discípulos en este tiempo, somos comisionados por el Señor para ser apóstoles, para ser representantes del Señor a partir y comenzando en nuestro entorno inmediato. En fin, como indican las instrucciones de envío que Jesús allí da, se trata de dar por gracia lo que por gracia ha sido recibido. Soli Deo Gloria. Amado Señor, incomoda nuestra incomodidad, incomoda nuestra comodidad. Muévenos del salón al campo, inquiétanos de la teoría a la práctica, del discipulado al apostolado. Ayúdanos, oh Señor, para vivir cada día actuando
y obrando el reino que tú nos has dado, del amor, la justicia, la compasión, la salud, la ayuda, la sensibilidad y la gracia abundante. Por Cristo Jesús así oramos. Amén y amén.